Y creo ahorita que las empresas deberían normalizar las conversaciones sobre salud mental sin estigmas. No es que los problemas se quedan fuera de la puerta del trabajo, y eso lo hemos escuchado mucho. Y resulta que lastimosamente, y por lo más que querramos nosotros dejar los problemas en otro lado, la mente va con nosotros, ¿ya? Y puede ser que yo ponga toda mi voluntad y toda mi energía, pero pasan cosas como olvidé una reunión a tal hora, no comí, y eso obviamente que va a perjudicar tu rendimiento en un trabajo o en lo que sea. Si yo me siento con mi equipo, los escucho, los contengo, yo como líder gano, vamos a decir, como un estatus o una confianza diferente. Y ahorita debemos entender que con un solo modelo de currículum no me basta. Yo tengo que armar el currículum a la vacante. Ahorita estamos en una era donde todo es manejado por los benditos algoritmos, y si no hago una optimización de mi CV, pues es bien complicado que me llamen. Atrévete, tu podcast de tecnología y desarrollo personal, con Max Mori. Bienvenidos a otro capítulo más de Atrévete, tu podcast de tecnología y desarrollo personal. Hoy tengo como invitada a Gabriela Serrano. Gabriela es líder en gestión humana, gerenciando áreas de recursos humanos. Es el motor, si bien es cierto, hay procesos y todo ello, al final lo que lo mueve son personas, ¿no? Y es una forma bastante interesante y que de hecho Gabriela nos va a comentar, pero cómo esto es un punto de inflexión y diferencia en resultados de una meta o objetivos que se puedan tener, ¿no? Te doy pase, Gabriela, para que te presentes, nos cuentes un poco más de ti. Gracias, Max. Gracias por la invitación. Bueno, ya como comentas mi nombre, me llamo Gabriela Serrano. Normalmente me gusta que me digan Gaby. Gaby, entonces. Y ya sí, yo siempre le digo a la gente cuando me conoce que me diga mejor Gaby, porque cuando mi mamá me regañaba me decía Gabriela. Entonces cuando me dicen Gabriela es así como Sí, que están llamado regañando. de atención. Alerta, alerta para mí, sí. Bueno, yo estudié, mi primera carrera es Relaciones Industriales, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, bueno, dividido como en 4 categorías, pero sí tengo ya más de 20 años de experiencia en el área como tal. Primero comencé, vamos a decir, con cargos de pasante y de analistas en áreas bien específicas, y bueno, termino ya liderando un equipo que fue mi último empleo en el área de recursos humanos en una fintech, ¿no? Entonces, además de liderar un equipo, era liderar un equipo multicultural, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que pasó allí. Ok. ¿Cómo fue el primer tacto, el primer ingreso a este mundo, ¿no? ¿Qué te motivó? Bueno, mira, Max, mi primer amor académico fue la psiquiatría, ¿ya? Wow, Vamos a empezar por el principio. caramba, empezamos Pero fuerte. sí, sí, sí. Desde que yo tenía 6 7 años me ha llamado muchísimo la atención la mente, ¿no? Cómo uno puede entender mejor la mente, porque a partir de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos actuamos. Pero luego me fui inclinando por carreras un poco menos densas, menos profundas. Llegué al área de psicología, que es, bueno, la segunda carrera que estudié. Entré a la universidad por psicología, ¿ya? Ujú. Pero pasó algo bien curioso, y es que el primer día de clases, cuando yo entro a mi salón, todas las personas eran como emos. Yo no sé si aquí las personas que escuchan saben qué es un emo, pero son aquellas personas que se visten con colores oscuros, tienen como una actitud bien, bien triste. Y yo no me veía ahí. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, yo vine a estudiar Una psicología, secta pero yo esto. no me veo estudiando con esta gente. Y ya mi mamá me había pagado todo el año de la carrera. Ajá. Entonces salí ese día pensando que yo no quería estudiar o no me veía en el grupo, ¿sí?
Y como tenía, gracias a Dios, una puntuación alta, yo misma fui a administración, revisé las carreras, vi relaciones industriales y dije, esto tiene que ver con gente y a mí me gusta trabajar con gente. Me cambié y llegué a mi casa en la noche y desde la puerta le dije a mi mamá, mamá, me cambié de carrera. Y de verdad que hasta el sol de hoy no me arrepiento porque es una carrera súper bonita que me ha ayudado a conocer también más a las personas desde un tema un poco más social, ¿no? Desde el punto de vista corporativo. Y es así como yo entro en este mundo de recursos humanos. Vaya, interesante. Bastante previo Sí. cambio. En la parte de fintech, en las experiencias que has tenido, ¿no? Ya liderando áreas como People y todo ello, en entornos multiculturales también, ¿cuáles han sido tus mayores retos? ¿Algún reto o qué rescatas, ¿no? Dentro de estas experiencias? ¿Alguna buena práctica? Mira, yo entro a trabajar en una fintech precisamente por esas relaciones y esos lazos que vamos creando en trabajos. Entro por un analista que fue analista en otra empresa. Él estaba en Chile y cuando sabe que van a abrir la empresa aquí en Perú y estaban buscando un gerente de recursos humanos, él dijo, yo tengo a la persona. ¿Eh? Entonces, bueno, me contactan, me dicen primero que solamente yo iba a ver capacitación y algunas cositas y bueno, terminé viendo planillas, que es para mí en lo personal el tema que menos me gusta, pero el hecho de haber trabajado en una fintech y ya yo venía de entornos multiculturales, creo que el ingrediente diferencial es la rapidez con la que se trabaja en una fintech. ¿Por qué? Porque son modelos que deben probarse con una escalabilidad en mucho menor plazo que las empresas convencionales. Entonces, creo que el principal reto aquí es entender rápidamente el negocio, ¿bien? Y hacerlo crecer rápido. Para hacerlo crecer, tienes que buscar gente capacitada y clave, no solamente en lo técnico o en lo profesional, sino también en lo personal. Entonces yo creo que eso fue uno de mis principales retos, lograr armar un equipo en tan corto tiempo con la mirada de permanencia, de durabilidad dentro de la empresa para que los objetivos realmente se pudieran dar en el tiempo exigido. Y el otro polvito royal pudiera ser el tema multicultural. ¿Por qué? Porque estamos trabajando chilenos, venezolanos, peruanos, mexicanos, colombianos. Y a pesar de que todos somos LATAM, Todos cada tienen quien su tiene sus propia costumbre. particularidades. Exactamente. Entonces allí yo me llevé muchísimos aprendizajes porque mi tarea o mi rol como head de people es entender los intereses de cada uno y alinearlos con la estrategia o el objetivo de la empresa, ¿sí? Para que todos vieran que realmente es un ganar-ganar, que yo te estoy escuchando, estoy entendiendo tus necesidades, pero también entiende cuáles son las mías, cuáles son las fortalezas que podemos trabajar y que aún con esta situación o en este clima también hay desafíos importantes que pueden obstaculizar, pero aún así hay que llevar a cabo un objetivo. Entonces, Además de que es un crecimiento rápido y agresivo, me imagino, ¿no? Hay bastante caos. bastante y todo es rápido, las decisiones se toman muy rápido, los cambios son muy rápidos. Nosotros podíamos tener un proceso en la mañana y en la tarde a lo mejor ya era uno diferente y tienes que tener un equipo con el mindset de, ok, ya no es esto, mañana es esto, punto, ya. Ojo, no es que se dice y se hace, porque también teníamos una política de puertas abiertas de, mira, a mí no me parece esto, me parece aquello, ¿no? Y todos creo que así remábamos en la misma dirección. Entonces, esos fueron los retos y las buenas prácticas que te puedo decir es una constante comunicación tanto con los líderes como con los equipos y mediciones, bien sean pulsos, que a los pulsos se les llama como esas mediciones un poco más cortas,
de cómo va el clima laboral, porque si tú tienes un clima tenso, difícilmente vas a llegar, o sea, tenso y amargado, malhumorado, en contra de la empresa, difícilmente vas a llegar al objetivo, ¿no? Wow, solamente para hacer doble clic en lo que me dices del clima laboral, Ujú. ¿estamos hablando de encuestas o de algún tipo de entrevista cada cierto tiempo? Mira, esa es la manera formal, Max, pero a mí me gustaba dar los viernes, yo los viernes me sentaba en una oficina para que cualquier persona se pudiera acercar a hablar de lo que sea. Y eso Genial. era un hábito que teníamos en la empresa. Viernes, teníamos hasta un nombre, no recuerdo ahorita, pero era viernes de puertas abiertas. Ven y habla de lo que tú quieras. Y yo trabajaba, la mayor cantidad del equipo era centennials. Habían millennials y centennials. Entonces los centennials es un perfil de, mira, me gusta hablar y yo no quiero solamente aquí trabajar por un monto o un dinero, sino por un propósito. Y nosotros trabajábamos bastante por el propósito. Dándoles un significado. Ajá, sí. Genial. Ujú, Durante todos estos propósitos conectamos también con objetivos, como OKRs, y sabemos que a veces son, digamos, pueden ser, o sea, de hecho que se formulan de manera retadora, ¿no? Y en la ujú. práctica, pues también tienen este tipo de presión. ¿Cómo hacían para manejar o cómo manejabas esta parte, ¿no? Personal, teniendo un equilibrio emocional también, porque la idea también es no quemar a las personas, no entrar a un burnout Ujú, y poder mantener una línea productiva, digamos, con checks verdes, ¿no? Porque imagínate, ya comienzan a ujú. quemarse y al final tienes pérdida de talento, ¿no? ¿Cómo manejabas eso? Sí, mira, no solamente en fintech, sino en otro tipo de empresas, puede ser del sector retail, de servicios. OKRs o estrategia y persona no están en polos opuestos, sino que son complementarios. Entonces, la empresa obviamente va a fijar sus OKRs. Los OKRs es, bueno, objetivos con resultados claves. ¿Qué quiero lograr y cómo sé yo que lo logré? ¿Bien? Entonces, teníamos objetivos por áreas. Esos objetivos eran conversados con las personas. Eran bien retadores, pero igual conversados. Eh, y de allí lo que hacíamos es, ok, si a mí, por ejemplo, mi OKR, mi objetivo es que quiero mejorar el clima laboral, ¿ya? Vamos a decir como que mi resultado clave va a ser, un primero es aumentar el ENPS, ¿ya? Que es como esa medición de la Del satisfacción cliente. de tu empleado, ¿ya? Entonces, por eso digo que son complementarios, porque el objetivo tiene que sentirlo la persona, tiene que saber que va en dirección a cumplir un propósito, ¿ya? Y tenemos que trabajar todos hacia allá. Suena muy bonito así en la teoría, pero te digo que en la práctica, si la gente sabía y estaba claro en que si tú no llegabas a tu objetivo al tercer mes, yo tenía que desvincularlos. Y suena durísimo, ¿ya? A nadie le gusta desvincular. Eh, pero le hacíamos un seguimiento desde el primer mes. Y con esta política de puertas abiertas, acércate y dime qué necesitas. Gaby, necesito que me pongas a una persona ejemplo. Yo quiero trabajar con esta persona, a ver cómo lo hace. Perfecto. Yo creo que necesito aprender de tales sistemas. Perfecto. ¿Ya? Estábamos siempre dispuestos y abiertos para que la consecuencia, vamos a decir, menos, menos querida se diera. Entonces, el trabajo de OKR o de estrategia con personas es complementario y yo creo que teniendo las reglas claras desde un inicio, evitas muchos malos entendidos y muchos sinsabores en los empleados de una empresa. Genial. En esa parte, digamos que
cuando hablas desvincular, es algo que ellos ya están, digamos, lo tienen ahí presente. Lo tienen presente, sí, lo tienen presente. Ujú. Interesante. Y es Sí. duro, pero cuando tú trabajas en una empresa que si no está comenzando, está escalando y no tienes eso claro y no lo tenemos claro, el barco, como yo le decía, no se va a hundir uno ni dos, se van a hundir 100, 140, ¿sí? Ujú. Y creo que teníamos gente bastante madura que sabía que también es un trabajo, pero les dábamos ciertas libertades, o sea, libertades que a este tipo de perfil podían serles atractivos, ¿ya? Dábamos días de home office y llegaban a más resultados, ellos ya tenían un día, pero dábamos más días. Teníamos los días viernes de chela. Sí, era como un ambiente relajado bajo presión, era algo bastante raro. Como O juego de sea, calamar, tienes pero aquí así toda con su momento de diversión. le dedicó momentos de diversión y a la gente le gustaba esa adrenalina, ¿no? Yo a veces digo que el ambiente comercial se sentía como en El Lobo de Wall Street, Ah, la película, todo el bueno, mundo eufórico por llegar a los números, presión, pero chévere, una ¿no? montaña rusa, ¿no? De emociones. Ajá, Ellos a su sí, sí, casa sí, llegaban, pero sin gotas de sí, energía. ¿Estás así. estudiando actualmente? Me comentabas. Actualmente estás Sí, estudiando. sí, estoy, bueno, terminando la carrera de psicología clínica. Fíjate tú que volví a mis raíces. Uno vuelve Tuve la donde fue feliz. oportunidad. Sí, sí, yo dije, bueno, heme aquí. Tuve la oportunidad de estudiarlo y ahorita estoy terminando la carrera y me fui por psicología clínica. Muchos me han preguntado que por qué no organizacional. Yo dije, mira, yo creo que he tenido bastante experiencia en la organizacional y siempre me ha llamado la atención la clínica, pero además en el contexto migratorio, Max, porque bueno, yo soy venezolana y tengo 8 años aquí en el Perú, creo que es una carrera que me puede permitir trabajar también en cualquier parte, ¿ya? Más adaptada. Entonces, bueno, por eso estoy ahorita como moviendo ese timón en una dirección complementaria a lo que ya yo había trabajado anteriormente. Genial, mira, qué bueno. Y además que nunca se Ujú, deja de aprender. ujú. Así es, En ese aspecto, así es. ¿qué puntos de la salud mental tú crees que se deberían integrar en las culturas de las empresas? ¿No? Porque solamente para hacer un preámbulo, reincido, o sea, está construido por Ujú, personas, ¿no? Digamos que por ahí herramientas alrededor, pero al final de cuentas los hilos lo mueven personas. Y estas personas pues tienen sus emociones, sus reacciones, sí. sus miedos, sus gustos, sus sentimientos de emoción positivas, negativas. Y creo que al día de hoy hay empresas que ya, más que todo hablando en Latinoamérica, están dando bastante foco a esta parte, ¿no? Ujú, Pero por años anteriores un poquito como que está bastante no tomado en cuenta o se le daba la debida importancia. ¿Qué crees respecto a esto? ujú. ¿Qué punto de la salud mental deberían ver las empresas? Bueno, primero, yo he sido siempre o he estado en pro de, de que los problemas que tú tienes en tu vida personal, no es que los problemas se quedan fuera de la puerta del trabajo y eso lo hemos escuchado mucho y resulta que lastimosamente y por lo más que querramos nosotros dejar los problemas en otro lado, la mente va con nosotros, ¿ya? Y puede ser que yo ponga toda mi voluntad y toda mi energía, pero pasan cosas como olvidé una reunión a tal hora, no comí, y eso obviamente que va a perjudicar tu rendimiento en un trabajo o en lo que sea. Entonces, yo no estoy de acuerdo para nada con esa frase porque somos una sola persona. O sea, si pudiéramos dejar siempre aparte los temas incómodos, ahí ya estuviéramos hablando de otro problema mayor porque, bueno, podríamos tener una disociación total y eso tampoco es saludable. Y creo ahorita que las empresas deberían normalizar las conversaciones sobre salud mental sin estigmas, ¿no? La salud mental es súper importante, creo que estamos también en un momento donde se le ha tomado más en consideración, creo que no todo el que debería.
pero a la gente le da vergüenza a veces decir en los trabajos, me siento mal porque terminé una relación, porque se me murió mi mamá y no lo supero, porque me tengo que mudar, porque se me murió perrito, X, Y, Z, tantos problemas como personas hay en el mundo, ¿bien? Y es importante por lo menos que la persona se sienta escuchada. No es que nosotros vamos a resolver los problemas de esa persona o que ya muchas veces me decían, es que no estás en una ONG. Yo también estoy trabajando en ONG y ciertamente las empresas, el propósito de las empresas es generar dividendos, ¿bien? Pero sí podrías considerar la parte humana de decir, oye, mira, se te murió tu perrito. No, en la ley peruana no hay días para los perritos o para las mascotas muertas, ¿sí? Pero yo intentaba por lo menos dar un espacio, ¿ya? En donde la persona pudiera vivir su dolor, porque eso es, no lo va a negar. Hay, bueno, fases en el duelo. Y una de ellas es llorar bastante, ¿no? O sea, sería lo normal. Entonces yo creo que primero se tendría que normalizar un poco más esas conversaciones de salud mental sin estigmas eh, y diseñar beneficios que haya empresas que lo tienen, como no, pero no es el común. Más allá de lo económico, por ejemplo, esos espacios de autocuidado o programas de apoyo psicológico. Hay pocas empresas que tienen estos programas, ¿sí? Y no necesariamente son caros como muchas personas se lo pueden imaginar. Y a lo mejor no ves, o creo que las empresas no ven como el retorno de una manera instantánea, pero que para el trabajador o para los colaboradores de una empresa puede significar mucho. Hay personas que nunca en su vida han ido a una consulta Max, porque también está como estigmatizada. Esto puede darse más en el género masculino que femenino, ¿no? Mira, Yo sí. arreglo mi problema y yo no tengo que decirle a nadie mis problemas porque nadie me va a ayudar. Y ciertamente puede que no te ayude a resolverlo en sí, pero sí a entenderlo y a gestionarlo. Entonces creo que es algo interesante que las empresas podrían ir aplicando como bandera de realmente preocuparse por su capital humano, ¿no? Y otra cosita que sí lo he manejado yo, lo he trabajado con líderes, y es identificar señales tempranas en sus colaboradores de burnout, de ansiedad, de depresión, ¿sí? Yo ya tenía líderes que me decían, Gaby, esta persona, mira, tiene 3 días que no come y nos parece raro. O esta persona está muy despistada. Yo no sé si tiene un problema en casa. ¿Cuál era el flujo ahí Ya, para abordar? exacto. De una Bueno, manera, ¿no? no, ya creo que la cultura se va marcando a veces de forma tácita. Y como sabían que éramos nosotros como que súper progre, ya lo decían, o me lo decía un compañero, me lo decía directamente un líder, pero teníamos líderes bastante sensibilizados con esto. Que a lo mejor estos líderes podían venir de empresas súper grandes y muy reconocidas aquí en el Perú y tenían una manera de hacer las cosas diferentes, pero acá entendieron que eso tenía importancia. ¿Cómo llegaban a Entonces la persona acudían, para poder conversar sobre ese tema? primero acudían conmigo y yo como normalmente mantenía reuniones con todo el equipo de todas las áreas, no era normal que yo llamara, ¿sí? Y yo podía comenzar por hablar de cualquier cosa. Y ya en ese cualquier cosa iba viendo si la persona se podía soltar o no. Y de verdad la gente me decía, Gaby, estoy pasando por esto. Me estoy mudando a Chosica. No tengo para regresarme. Mi hija no la puedo dejar sola con nadie. Tiene 4 años. ¿Ya? Entonces tú dices, claro, ya vas entendiendo por qué la persona está despistada. Bueno, entonces, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, vamos a ver, probamos con más días de home office, pero tienes que generar igual el resultado, ¿no? Porque de nada hago yo dando beneficios sin que en un mediano plazo se vea un ganar-ganar. Por eso digo que yo entiendo también a las empresas cuando dicen, bueno, esto no es una ONG, ciertamente no son, pero
trabajamos con personas, ¿ya? Entonces no había como un flujo o una ruta que tú dijeras, primero, llama acá, segundo, no. Ya era tácito en la cultura que bien, o la persona se acercaba, o el líder se acercaba, o algún compañero se acercaba. Ya teníamos contacto y por ahí se podía Sí, ya por allí, canalizar exacto. mejor. Ajá, veíamos las maneras de resolver. Hubo una chica, no recuerdo en cuál provincia acá, pero su casa se la llevó el río y la Ah, chica pasó de ser una de las mejores vendedoras a nadie sabía qué le había pasado. Cuando empezamos a indagar, yo la llamo y me dice, Gaby, me quedé sin casa. Todo, mi ropa, ah, mis cosas. Y bueno, todo el equipo, no solamente del área de ella, sino de todo el resto de la organización, incluyendo la organización, hicimos como un pote para que ella pudiera comprar ciertas cosas. No le íbamos a regresar la casa, ¿sí? Pero es una se manera de sintió decir estoy aquí. respaldada. Exactamente, estamos acá y ella lo agradeció hasta que salió de la empresa porque bueno, tuvo que salir por otros motivos, pero ella lo agradeció, dijo, oye, fue una empresa que me escuchó Qué y bonito. que se solidarizó conmigo. Es por eso que también el otro punto que recursos humanos se llamaba, ¿no? O normalmente se conocía así, ¿no? Luego ya está teniendo distintos nombres como gestión del talento, gestión del talento humano. Pasó de ser esa área que se tenía un prospecto, una perspectiva operativa, ¿no? ¿Qué sientes que ahora debe abordar esta área en sí, ¿no? ¿Qué es lo que debería abarcar Sí, como tal? ¿Qué sientes? bueno, lastimosamente hay todavía muchos sitios donde se ve como un área operativa, Max, que es la que canta los cumpleaños, la que tiene que organizar los refrigerios de la capacitación y la que paga. ¿Eh? Ujú. Y yo allí si yo tengo una entrevista y los escucho hablar así de recursos humanos, yo ahí no me anoto, no quiero. Porque realmente yo veo, y siempre lo he visto así, al área de recursos humanos como un área bien estratégica que debiera ser tomada en cuenta desde la gerencia, ¿no? O desde el C-level de una empresa. Entonces, yo creo que primero nosotros como personas o profesionales del área de recursos humanos tendríamos que apropiarnos de un mejor lenguaje para ser tomados en cuenta de manera estratégica más que de operativa, ¿sí? Porque si yo digo y yo misma me echo, como decimos nosotros en Venezuela, me echo broma o echo un chiste diciendo, sí, yo nada más organizo los cumpleaños, ¿bien? Entonces, bueno, allí, ¿cuál es el respeto que le tienen a mi área? El hecho de cambiar el lenguaje es hablar en términos de negocio, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en términos de OKR o de KPIs que el Departamento de Recursos Humanos le puede dar a la empresa? ¿Ya? Eh, yo he participado en el levantamiento de OKRs de otras áreas neurálgicas de la empresa y siempre las alineo con el recurso humano. ¿Bien? Y allí ellos saben el impacto y mi mayor retribución era saber que cada vez que algún gerente quería dar un paso, me buscaba. Gabriela, ¿qué hacemos acá? Tengo esto, ayúdame a organizarlo. Bien. Si tenemos que reducir costos, por ejemplo, que es lo que a nadie le gusta tocar en una empresa, ok, ¿dónde los reducimos? ¿Cómo los reducimos? Ah, ya. Entonces allí tú ves que el impacto en recursos humanos puede reducirte costos operativos en un 15, 20% y allí se vuelve estratégico, ¿sí? Ya no solamente estoy haciendo la cartelera de los cumpleaños, que Claro. no quiere decir que no importe, sí, sí importe, pero no es estratégico, eso es operativo. Eh, entonces, creo que tenemos que empezar a ver al recurso humano incluso desde adentro, como te digo, desde los mismos profesionales, el puente entre esa estrategia y la experiencia humana que tienes dentro de esa empresa. No solamente como los ejecutores de planilla o los que contratan o los que te buscan para decirte que no firmaste tal asistencia, ¿sí? Eso ya es más operativo. Exactamente, que no quiere decir, ojo, que no se haga, claro que sí, Claro. me ha tocado hacer desde el operativo, táctico y estratégico,
pero siempre apuntando en cómo nosotros podemos aportar desde el área hacia los objetivos de la empresa. Genial, interesante. Ajá. Y dentro de eso, ¿cómo aplicar la psicología marca una diferencia? Bueno, marca diferencia importante. No, fíjate, no es que se aplica la psicología, ¿ya? Pero yo creo que la escucha activa, ¿sí? Si la vamos a colocar como una competencia blanda. Nosotros hicimos capacitaciones o cursos donde se les enseña a líderes a escuchar. Y esto parece de verdad como que le estoy enseñando el abecedario, ¿bien? Pero hay gente que no escucha. Hay personas que no escuchan y cuando las personas... No, exacto. Ajá. Un tema de ego, un tema de superioridad, un tema de rangos que impide esa comunicación un poco más transparente. Entonces, yo creo que la psicología aquí nos pudiera ayudar un poco en el tema de la escucha activa, de la contención también en los equipos, porque a veces el problema no es de una sola persona, el problema es generalizado en un área. ¿Ya? Si yo me siento con mi equipo, los escucho, los contengo, yo como líder gano, vamos a decir, como un estatus o una confianza diferente, porque me están viendo desde otro punto de vista, no solamente el líder que quiere que yo llegue a mi número, sino el líder que me está escuchando y que entiende que necesito o quisiera resolver tal tema para poder llegar, ¿ya? Y para también poderme sentir en un ambiente agradable, en un ambiente tranquilo, respetado, escuchado, ¿sí? Y bueno, también como otro punto te pudiera decir, introducir dinámicas de resiliencia y manejo del estrés. Porque bueno, no llegamos y eso pasaba, no se llega a la meta, no se cumple. ¿Qué hacemos? Nos damos aquí latigazos todos, los regañamos a todos, le mandamos memos a todos, eso no sirve, así no sirve. Entonces, ¿qué dinámicas yo puedo hacer de resiliencia para decir, bueno, mira, di lo mejor y hubo fallas? Ok, en lugar de pegarme latigazos, vamos a sentarnos, vamos a ver las fallas, vamos a hacer lo mejor para la próxima vez. ¿Bien? Y yo ahorita actualmente estoy trabajando en una ONG y creo que todos estamos en la misma sintonía y a mí eso me agrada muchísimo porque yo digo, aquí yo no tengo que explicar, aquí la gente entiende Ya esto, tienen el chip ya. ¿no? Ya lo tienen, ya tienen el chip de la resiliencia, ok, no se dio, no es que aquí vamos a buscar el culpable, señalémoslo con el dedo y démosle hasta sacarle sangre. Hasta No. déjalo. Exacto. Es ok, déjalo, ¿qué fue lo que pasó? Pasó esto, pasó aquello. Ok, vamos entonces a manejar este estrés. Sabemos que es un problema que tenemos o que se nos está rodando un poco, o que las fechas se están postergando, pero hay técnicas individuales y también grupales de ese manejo del estrés. Entonces, creo que la psicología se pudiera aplicar de esa manera en los trabajos. Qué interesante lo de la resiliencia, ¿no? Es una palabra bastante potente y que realmente no ayuda en el concepto de, pues, no también dejarse llevar o irse al fondo, ¿no? Sino ver la forma de mejorar o de hacer una mejora continua. Hay algo, por ejemplo, en entorno de desarrollo, en metodologías ágiles, pues como es el Scrum, o este tipo de metodologías que cada fin de semana hacen una retroalimentación o inicios también de cada sprint, de cada actividad, para ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y qué se puede mejorar, ¿no? Creo que aplicarlo también en todo entorno, bueno, va más que bien. Bastante interesante. Sí, y para ponerte un ejemplo actual de resiliencia, ahorita han habido muchos cambios con respecto a los aportes sociales internacionales, ¿bien? Okay. Y bueno, se han tenido que reestructurar organigramas, se ha tenido que recortar personal, se ha tenido que reasignar funciones. Hemos tenido también que aprender nuevas habilidades y eso forma parte de la resiliencia, ¿ya? Es entender también el contexto y decir, ok, no lo tengo ahorita, pero ¿cómo nos organizamos? ¿Ya? ¿Cómo nos organizamos ante esta coyuntura?
Entonces, sí, yo creo que no siempre la empresa siempre gana, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Hay veces que se pierde, pero bueno, de esa pérdida, ¿qué es lo que podemos aprender o qué es lo que nos queda de enseñanza? Y con la idea de un win to win, un De ganar-ganar. win to win, exactamente, Sí, sí. exactamente. La tecnología no tiene que ser complicada. Con Recomienda TI publicas lo que necesitas y te conectamos con los proveedores de tecnología más alineados en Perú. Puedes registrarte sin costo como empresa o persona que requiere un producto o servicio, y nosotros lo hacemos simple, rápido y confiable. Puedes publicar tu necesidad hoy y deja que la tecnología trabaje para ti. Clientes y proveedores de TI unidos en un solo lugar. Recomiendati.pe. Para crear culturas organizacionales, para incluir o que las personas se sientan escuchadas, motivadas, ¿no? Ya como para cerrar todo este concepto, ¿no? de la humanidad, de las emociones, los sentimientos. ¿Cómo formas una cultura? Sé que también depende mucho de en qué estado viene la persona en ese momento, ¿no? Y además que, como dicen, somos la media de las 5 personas que nos rodeamos, que si tienes muchas personas pro, Ujú. en buena vibra, bueno, va a mover un poco ahí la aguja, ¿no? Para que vayan digamos, se una o se ponga en señal de esto, pero digamos que detrás de esta parte hay una forma, ¿no? Me imagino, para Ujú. fomentar esto. ¿Qué nos puede decir? Eh, a ver, mira, una de las cosas que yo intento, porque la mayoría del tiempo que yo he estado en el área de recursos humanos he entrevistado muchísimo, muchísimo, es determinar que la persona le gusta el propósito de la empresa. Porque es que si no le gusta el propósito de la empresa, difícilmente se puede adherir a la cultura, ¿sí? Y Ujú. yo trato de dar la mayor claridad posible en las entrevistas, con lo bueno y lo malo, como una familia, de a dónde está entrando. ¿Ok? ¿Te calza? ¿No te calza? Y obviamente que no solo veo o escucho su respuesta, sino su lenguaje corporal. Entonces, aclarar el propósito y decirle a la gente cuando entra a una empresa cómo es la empresa es importante. Y para las personas que van a entrevistas, esto es un consejo que siempre les doy. Pregunten si no lo dicen. Pregunten cómo ustedes miden el clima aquí, cuáles son las principales fortalezas del clima, cuáles son las áreas que tienen que trabajar en los próximos meses, qué se espera de mí en los próximos 3 meses en este trabajo, ¿sí? Porque eso te va a dar luces de cuando ya estés adentro, si vas a congeniar con la gente y con la manera de pensar de la empresa. Entonces, la primera sería esa, eh, y esta va atada a la segunda, que es el perfil de la persona. La empresa se va haciendo un código, ¿ya? Y las personas terminan teniendo como más o menos perfiles bien parecidos. Eso es como cuando tú puedes identificar, te ponen varios estudiantes y ya tú identificas qué estudiantes de cada universidad, ¿sí? Tú dices, esta es de la A, esta es de la B, esta es de la C. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un perfil. Bien, entonces, nosotros normalmente o en las áreas de recursos humanos que en la que he participado, me gusta hacer un perfil de 3 o 4 habilidades core. Estas son las que esta persona tiene que tener, porque si no, no va a calzar, ¿sí? Y yo no voy a hacer, la empresa no va a hacer la cultura ya cuando la gente entra. No, esta es la cultura que yo ya sé que tengo o que quiero tener o llegar a tener. Cuando te refieres en habilidades, por ejemplo. Mira, puede ser una persona resiliente, puede ser una persona flexible,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo contratando en una fintech a una persona que necesita pasar por 15 autorizaciones para cambiar algo? Nada. ¿Qué hago yo cuando, por ejemplo, veo que una persona es muy reacia a un cambio y resulta que esa persona va a recibir cambios de procesos cada 2 semanas? ¿Mm? Ahí no me va a funcionar. Entonces, por eso es importante saber preguntar y las preguntas se hacen de acuerdo a esas habilidades que tú quieres averiguar. Y se hacen, bueno, tienen su técnica, porque no es que, ¿qué harías tú si? No, no son imaginarias, son ya de hechos que hayan pasado recientemente. Entonces, yo evalúo bastante el perfil de esa persona porque también así yo me garantizo una menor rotación en el mediano plazo o el largo plazo, ¿sí? Cuando te refieres a evaluar es descripción de Ese perfil de CV, capacidades entorno. blandas, ajá, de esas habilidades blandas, mejor dicho, que van en sintonía con la cultura que ya yo tengo armada. ¿Eh? Ok. Y bueno, la tercera sería la escucha, porque sea el perfil que sea, tengas la cultura que tengas, yo creo que si la gente no se siente escuchada, se va decepcionando. Se va decepcionando de la empresa, se va decepcionando de su jefe, porque muchas veces la gente renuncia al jefe, no a la empresa. Y ahí se pierde la magia, porque también yo creo que el hecho de que tú estés en una empresa a gusto es como un tipo de enamoramiento, ¿no? Tienes que Sí, haber pues. un clic o una chispa para que tú te quieras quedar, porque incluso puede venir otra empresa y te puede ofrecer más, pero tú dices, pero es que yo me siento tan bien acá. Y eso pesa. Entonces, si yo no escucho como líder y la gente se siente desatendida, pues en algún momento esa persona se va a ir. Entonces creo que para armar cultura, estos podrían ser 3 aspectos que tanto la empresa o como el colaborador o cada persona debería ver en detalle y no se lleve una sorpresa en el primer día, ¿sí? Y bueno, hablando de aquellas acciones que podemos hacer para ayudar a nuestros colaboradores. Yo tengo desde hace ya un par de meses, me aventuré este año a tener mi propia consultora, ya que habían varias personas que me llamaban, me Genial. decían, Gaby, ¿cómo hago acá? O creo que no me está yendo bien en las entrevistas, o no tengo mi CV optimizado para la plataforma tal o cual. Y bueno, allí decido con una compañera montar esta consultora que se llama SB Talent Studio. Y bueno, Genial. damos asesorías tanto a empresas, ¿bien? Como a particulares. Como te digo, básicamente para reclutamiento y selección ahorita de cargos operativos o administrativos, eh, apoyo para levantamiento de procesos y para la parte particular, todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección. Además de que por el lado de las personas, el CV y toda esta ciencia que hay, Ujú. a veces les hacen, por el tema del desconocimiento, ¿no? Enviar unos CVs que no están Sí, optimizados para el tipo de cargo, ¿no? que desean para ir. nada, Entonces para nada. es un tiro inacertado totalmente que a veces Ex- lo puede leer un Ujú. jefe de recursos humanos, o el interesado, la persona que está haciendo la convocatoria y pues puede, Es que ni siquiera lo va a leer Max, ni siquiera le va a llegar, eso wow. es lo peor. Y ahorita debemos entender que con un solo modelo de currículum no me basta. Yo tengo que armar el currículum a la vacante. Y es allí donde trabajamos. Yo, por ejemplo, le digo a los clientes, bueno, ¿cuáles son los rubros donde tú quieres apostar? ¿O cuál es la rama por la que te quieres ir? Y allí podemos hacer 1, 2, 3 modelos para que la persona lo pueda ir adecuando. Porque tú fuiste muy, diría una compañera, fuiste muy cuchi, que lo van a leer. No, es que no lo van a leer, no le va a llegar. Eso, el algoritmo no lo va a ver. Y bueno, ahorita estamos en una era donde todo es manejado por los benditos algoritmos y si no hago una optimización de mi CV, pues es bien complicado que me llamen. Y de hecho que tiene que haber una coherencia
porque ya llega el CV y la persona quiere investigar más de ti, ¿no? Verte en tus redes, tiene que haber una coherencia también con tu branding, con tu marca personal, ¿no? También Exactamente, que sí. suma. Y poner palabras claves de acuerdo a tu área, porque no es que es palabras claves para todas las áreas, no. Y eso también lleva tiempo de averiguar, de analizar, de revisar. Ujú, Y por el lado de las empresas, pues a veces, digo yo, ¿no? Quieren ujú, un líder o una persona encargada de un área en la que tampoco tienen ellos mucha familiaridad y es ahí donde también ujú. pueden pecar de la inocencia, ¿no? Y es donde entra la consultora o también algún otro Sí, punto que quiera reforzar. sí, por ejemplo, yo he trabajado con empresas para búsquedas más de cargos de TI y la primera vez, no, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Bueno, la cuenta le salió 3 rotaciones y le salió bastante más caro que tener el servicio, ¿ya? Wow. Y cuando ellos se dieron cuenta que definitivamente el servicio era más que pagado, ya yo tengo 7 años trabajando con esta empresa, hay una empresa en particular, y cada vez que ellos necesitan una nueva persona me llaman. Y siempre les pregunto por los otros que ya hemos ingresado y me dicen, no, Gaby, tengo 2 años, 3 años, o sea, la rotación ha sido poca porque nos damos a la tarea y bueno, ahí están los años de experiencia y la profesión de saber realmente hacer el match entre el candidato y la empresa. Y sí, nos podemos tardar en este caso para perfiles de TI, más o menos aproximadamente la tardanza es de un mes, pero te aseguro que esa persona no se va a ir, ¿ya? Está Por lo bien menos en buscada. un tiempo exacto. En un tiempo, mira, es que ni siquiera, yo creo que el primero que se le fue a esta empresa fue a los 2 años. Ah, mira, Entonces, es una ajá, buena sí, retención. ellos confían muchísimo y ya me llaman con los ojos cerrados, necesito esto, por favor, búscalo, Genial, buenísimos porque puntos. lo he visto. Ujú, sí. Genial todo el círculo de todo lo que tiene que ver, Ujú, pues, el liderar esta parte de recursos humanos y el personal. Quería consultarte y pasar a preguntar algunos puntos de productividad. ¿No? ujú. Quisiera de tus recomendaciones, tus consejos, para los que puedan escuchar, cómo balanceas el lado profesional, personal, ¿no? Académico. Ujú. Bueno, Max, yo hace como 3 años era una workaholic de primera categoría. Yo podía trabajar 16 horas diarias y el cuerpo me pasó factura. Tuve principio de burnout. Un día no me pude parar de la cama, pensé que era COVID, pues no era COVID. Y estuve unos cuantos meses recuperándome, pero recuperando mi vida. No podía ni caminar, no podía ni bañarme sola. Wow. Y asistí a terapia psicológica, fíjate tú. Y allí, o sea, la médico, primero la médico internista me dijo, mira, tienes que ir a terapia psicológica porque tienes principio de burnout, tienes toda la agenda de tengo, de obligaciones y no tienes tiempo de diversión, tiempo de ocio, que también es igual de necesario. Estás en modo Bueno, máquina. yo comencé, exactamente, yo era la máquina. Yo comencé a hacer calendarios de diversión, que lo tenía que cumplir como horas del trabajo, ¿bien? O sea, era una obligación. Yo decía, el viernes, el viernes no voy a hacer nada después de, no sé, las 6 de la tarde y ese día voy a hablar con mi familia, me voy a tomar unos vinos con mi amiga, voy a salir, ¿ya? Entonces, para la gente que es workaholic, y yo creo que estamos en un país de workaholics, eh, hay que tenerlo muy presente, muy consciente. Si ya yo trabajé 48 horas a la semana, ¿sí? Y si tengo un chinguín, tengo un día feriado, déjame dedicárselo a otra cosa. No importa, mira, arreglar a lo mejor, no sé, ese closet que tienes allí con rato de echarle, venir, o sea, que lo lances hacia abajo y organizarlo, o caminar, darte una caminata. No necesariamente tiene que implicar mucho dinero. Si tienes para irte a un spa o para irte de viaje, perfecto, ¿sí?
pero tienes que hacer actividades de desconexión. Y eso lo aprendí a lo malo, como dicen, ¿no? Lo aprendí a lo malo porque tuve 6 meses de recuperación para yo poder volver a reincorporarme a mi vida habitual. Entonces yo trabajaba hasta las 7, estudiaba hasta la 1, 2 de la mañana y así sucesivamente de lunes a lunes. Wow. Y bueno, ahorita lo llevo más tranquilo, ahorita he incluido mucho el ejercicio en mi vida y los fines de semana siempre trato de hacer algo diferente. Es como de verdad una obligación. A veces hay como un pensamiento en la cabeza que quiero hacer tesis, quiero hacer... No, te vas a caminar con Nala, con mi perrita. Te vas de la casa y ya, ok, déjame desconectarme. Eso me ha ayudado bastante. Es como el libro que dice, piensa rápido, piensa lento, ¿no? Porque el pensamiento rápido está como que, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Sí, Hay que darle vas en un toque, automático. sí, hay que darle un toque al pensamiento lento porque está que no dice cosas por nuestro bien. Exactamente. Y hay un Sí, movimiento del pensar más lento porque vivimos en una sociedad que todo lo quiere para allá, todo es inmediato, todo es rápido, todo es gratificación instantánea. Y bueno, nos montamos en esa ruedita como unos hámster y no nos damos y cuenta le que damos, le somos damos. ahorita el tiempo actual es el más productivo a comparación de Ujú. los años anteriores. No nos damos cuenta de eso. Exactamente. Entonces hay que hacer esas pausas porque a veces no. Es necesario hacer pausas, es necesario a veces pensar lento, actuar lento, tomarte el tiempo para hacer algo. Ujú. Eso va con también cómo manejas tu foco o tu energía en momentos de cambios constantes, sea en trabajo, en personal. Ujú. Ay, bueno, mira, a mí esa me genera mucha ansiedad, pero en los roles a veces que tienes que ocupar, las otras personas se van a fijar y tú les das tranquilidad a los demás. Entonces tú no puedes gritar como el personaje de la Era de Hielo, vamos a morir. No puedes. Tú eres la persona que tiene que llevar la calma. Y yo medito, Genial. yo hago meditaciones de noche. En la mañana cuando si me siento acelerada, me doy el tiempo para hacer muchos ejercicios de respiración y eso lo he ido incorporando cada vez más. Y hago actividades que me desconecten antes de entrar a situaciones tensas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, me voy a correr, voy a trotar, o sea, yo no soy de correr mucho, cuando hablo de correr estoy en el gimnasio, hago mis actividades y me monto en la trotadora o me monto en la escaladora. Y eso para mí es una manera de drenar y de llegar un poco más tranquila apoyándome en los ejercicios de respiración y la meditación. Muchas personas creen que eso no da la diferencia, pero realmente con ejercicios muy simples se puede gestionar esos momentos de tensión. Sería mi mayor recomendación. Eso también, digamos, ligados a recomendar a profesionales, a líderes, todos esos puntos, ¿alguno de agregar o crees que con esos yo creo que son bastante completos, en Mira, verdad? sí, o sea, yo creo que también cada quien tiene su manera de liberar. Mira, mi hermana se compró una pera de boxeo Ujú. y ella hace boxeo en su casa. Y entonces cuando ella tiene un momento de molestia o de tensión, ella se va al garaje y tú. Esa es su manera. Claro. Habrá gente que tiene un instrumento, le gusta tocar un instrumento y esa es su manera de entrar como en flow y desconectarse. Yo los fines de semana voy a Entonces, tocar batería y ahí estoy, pero en modo exacto, zen luego. exacto. Entonces, claro, decirte una, no, hay montones porque cada quien tiene su manera de desconectarse. Aquí creo que el punto principal es que descubras o que sepas cuál es esa actividad que te lleva a desconectarte. Eso sería. En ese aspecto, ¿tú crees, o para dejarlo así clarito, Ujú. porque las personas, y hay muchas aún, que piensan que estar ocupado todo el día es ser productivo? No, ¿Qué yo opinas de era eso? una de esas. Ujú. Porque también la manera en cómo te crían, Max.
O sea, mi mamá no lo hizo con mala intención, ojo. Pero sábado, domingo, yo me paraba a las 4 de la mañana, iba a la universidad, me iba a la 1 de la tarde, llegaba a mi trabajo, salía a las 8 de la noche, me regresaba a mi casa, llegaba a las 10 de la noche, mientras me vestía, comía 12 y otra vez, ¿sí? En ese ritmo. Y cuando llegaba el fin de semana, que yo podía dormir un poquito más, mi mamá me abría la puerta del cuarto y me decía, epa, que yo no crié inútiles, vamos, hay que lavar, hay que esto, hay que aquello, y tú dices, oye, ajá. Entonces en la vida adulta, como dice una amiga, como no me criaron los vecinos de Suiza, ¿verdad? Yo repito el patrón y yo digo, no estoy haciendo nada, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, me tengo que mover, tengo que estar. Y el hecho de, primero, mucha terapia, darme cuenta de estas cosas y decir, epa, está bien no hacer nada, está bien si yo tengo un ratito, estoy haciendo, no sé, estoy aquí en mi casa y me quiero ver 15 minutos un video. Está bien sentarme en el balcón y ver la ciudad. Está bien eso. ¿Ya? Además que hablan del aburrimiento, ¿no? Que el aburrimiento en realidad Uh-huh. te genera nuevas ideas. Y si es que al aburrimiento lo estás cercenando con contenido de placer inmediato, ¿no? Redes sociales, todo eso, estás friendo y no estás dando paso a crear cosas, a que se te imaginen nuevas cosas. Exactamente. Fíjate que yo ahorita tengo el rato ya pensando que quiero, yo tocaba cuatro, es un instrumento venezolano, aquí lo tengo que mandar a hacer y digo, quiero buscar a alguien que me lo pueda hacer, porque esos también son momentos de desconexión y de aprendizaje. En la ONG donde estoy ahorita hay un cuatro y lo agarré, estaba desafinado, empecé a afinarlo y cada vez que tengo un ratico bajo el cuarto donde está el cuatro y lo agarro. Entonces, tengo en memorias canciones, obviamente que me salen malísimo a la primera, pero mira, ya después de los 4 días ya la puedo Va tocar. Yo despegando, va digo, despegando. exacto, y yo digo, qué divino esto, y esto es un momento para mí, y que no, yo no voy a darle un concierto a nadie, pero simplemente que me desconecta y me gusta. Entonces, tener momentos de no hacer nada, deberíamos verlos con un poquito más de positivismo, ¿no? Bueno, Gaby, terminando la entrevista, el conversatorio, lo que me has contado es bastante interesante y realmente con la intención de que esto cale, ¿no? Y que realmente se tenga cada vez una perspectiva mayor de lo que es gestionar personas, gestionar las emociones de las personas y Uh-huh. ser un complemento para su mejora o para el respaldo, ¿no? Esa sensación de respaldo que necesitan. Para cerrar, cada invitado hace una pregunta para el siguiente invitado, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, te digo la pregunta de nuestro invitado anterior, que fue, Uh-huh. ¿cuál ha sido el momento en que menos, digamos, cosas has hecho, te has sentido, eh, digamos, perdiendo el foco y qué te ha motivado nuevamente a centrarte y a realizar las cosas, ¿no? Ok. A ver, yo como al año de haber migrado, porque a los meses no te cae todavía como que todo encima de que dejaste todo y volviste a comenzar y tú dices que ya hago yo aquí, quién soy, cómo me llamo. Yo siento que allí para mí fue un reconfigurarme, eh, porque mm, creo que el hecho de construir y después que un día verte que no tienes esos cimientos que pensaste, porque nosotros construimos a la persona o a lo que somos muchas veces por lo que hacemos, ¿sí? Entonces, la persona no es lo que hace, no es el doctor, no es el abogado, la persona es lo que es. Sin etiquetas, Y ¿no? conectar con mi esencia nuevamente me costó mucho saber quién era Gabriela fuera de todo, de la parte profesional, de la parte académica, de familia, o sea, eh, quién era yo, cuáles son mis características que me llevaron en muchas ocasiones a tener éxito eh, y agarrarme de ahí. Muchas veces te mentiría si te digo que perdía como la esperanza, pero yo seguía allí porque sí soy bastante disciplinada
y escuché muchos audiolibros y leí mucha documentación del ser, ¿sí? Del ser y de las energías. Y si yo estoy vibrando en baja energía o en energías poco atractivas, eso es lo que yo voy a seguir atrayendo. Entonces, poco a poco fue como esa reconfiguración de quién soy yo fuera de lo que hago para paulatinamente vibrar en otro tipo de ondas. Así es. Y realmente cuando yo empecé a tomar otra vez y tejiéndome nuevamente, todo empezó a subir. Todo empezó a subir y empecé yo a hacer mi versión mejorada. Porque te conoces, tú dices, yo no sabía que yo tenía esto, yo no sabía que yo podía hacer esto o que podía pasar este tipo de situaciones. Entonces creo que me aferré mucho a buscar información que le diera sentido a lo que estaba pasando. Y bueno, y conseguí este tema vibratorio, leí mucho a Joe Dispenza, Deepak Chopra, Justo que iba a hablan de la mencionar a energía, Joe Dispenza. básicamente. Deja de ser tú. Deja de ser tú mismo, Sí, o sea, deja de ser tú, porque uno, bueno, cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy, y empiezan a identificarse con la profesión. es sacarse todo. Tú dices, Dejar de ser para ser. exacto. Y exacto, dejar de ser, y yo decía, ¿quién soy? O sea, yo no, en este país yo no soy nadie, yo no soy nada, a mí nadie me conoce. Y sí, ciertamente, uno es un punto un puntico de arena en una playa, ¿bien? Ujú. Entonces, eso me ayudó bastante y de hecho cada tanto tiempo lo retomo porque me parece importante tenerlo siempre presente. Para ser cherry nomás. Mira, vale. Yo lo tengo en audiolibro, a mí me gusta, yo soy más fan de los audiolibros. Genial, genial. De hecho, estaba mirando un video donde hablaba del tipo de personas que algunas son hiperfantasiosas y afantasiosas, creo que se le dice, ¿no? Y las hiperfantasiosas no necesitan, por ejemplo, imágenes en los libros para imaginarse. Y las afantasiosas, por ejemplo, sí necesitan imágenes Claro. para leer, ¿no? Para que se les dé todo ese contexto. O sea, cada uno El tenemos contexto. nuestra forma de consumir la información. O por Exacto, y de audio. aprender. Ujú. Sí, eso es bastante Sí, interesante. yo creo que para mí el tema auditivo es el mejor para mí. Genial. Entonces, bueno, escucho muchísimos libros. Buenísimo. Estuvo buena esa pregunta. Sí, no, genial. Buenísima pregunta. Siempre hacen buenas Sí, sí, preguntas. sí. ¿Y tú qué le Ajá. dejarías como pregunta al siguiente Dios invitado? mío. Ujú. Em, ¿Cuáles han sido las características personales que lo han llevado al éxito para el concepto que esa persona tenga de éxito? Ujú. Genial. Ujú. Buenísimo. Ya lo Ese. tenemos Ujú. entonces. Ok, Lista. Pregunta buenísimo. lista. Bueno, Gaby, Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, ¿no? Los datos que has dejado por aquí, la información súper valiosa, es de bastante valor en toda la trayectoria de experiencia que has tenido y distintos tipos de caos que has tenido que manejar, me imagino. ujú. Sí, Presiones, sí, carreras tal cual. y demás, pues, ¿no? Agradecerte por eso y por dejarnos esta valiosa información que realmente a la persona que la escuche y tanto para mí es más que importante. Gracias a ti, Max, y bueno, espero que alguien pueda resonar con lo que hablamos hoy en este podcast. Muchas gracias. Eso ha sido todo por Dale, hoy. Nos gracias. vemos.